¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo andan? Espero que estén muy bien el día de hoy. Lamento mucho haberme demorado tanto en subir videos, la verdad. No lamento mucho. He estado muy enfermo y como se me escuchará, todavía estoy medio delicado de salud, pero todo, o sea, todo normal. Bueno, mi gente, estamos aquí con una video reacción, por lo cual es en el canal de JCO Project, por lo cual espero que se suscriban, espero que le den like, activen la campanita. Recuerden que de todas maneras va a estar el link de su canal y del video en la descripción. Por lo cual, debido al respeto y muchísimas gracias por traer un gran contenido a este canal que solo se trata de video reacciones, ¿no? ¿Verdad? Muchísimas gracias. Así que vamos a reaccionar a un video por lo cual dice, cuando la vida no tenía forma familiar. ¿Ok? A ver. Cuando pensamos en animales prehistóricos casi siempre vienen a la mente los dinosaurios, pero Claro. la historia de la Tierra es mucho más amplia que eso. Durante millones de años existieron criaturas que no se parecen a nada que podamos ver hoy, animales con cuerpos difíciles de entender a primera vista, Es con verdad. estructuras poco comunes y combinaciones que ahora nos resultarían extrañas. Con el paso del tiempo muchas de esas formas desaparecieron y lo que quedó fue un mundo más familiar para nosotros, pero si uno mira hacia atrás con calma aparecen especies que todavía generan preguntas solo por su aspecto, por la manera en que estaban construidas. En este recorrido vamos a ver algunos de esos animales, no los más famosos ni los más grandes, sino aquellos que realmente llaman la atención por su forma. Exacto. Peturícola fue un animal marino que vivió hace más de 500 millones de años, durante el período cámbrico, una etapa en la que la vida en los océanos era muy distinta a la actual. Su cuerpo estaba dividido en dos partes bastante diferentes entre sí. La parte delantera era más grande y ancha, con varias Ay. aberturas laterales que probablemente cumplían una función relacionada con la alimentación o la respiración. La Okey. parte trasera, en cambio, era más estrecha y segmentada, y parece haber sido la zona que le ayudaba a desplazarse. A simple vista no se parece Okey. claramente a un pez, ni a un molusco, No, no ni a se un parece a nada. artrópodo. Esa A combinación la de rasgos bestia. hizo que durante mucho tiempo los científicos discutieran dónde ubicarlo dentro del árbol evolutivo. No Claro. encajaba del todo en ningún grupo conocido. Era Algunos como mitad, estudios mitad, más mitad recientes todo. proponen que podría estar relacionado con los primeros cordados, es decir, con una ¿Cómo? línea evolutiva que más adelante daría origen a los ¡Eh! vertebrados. Sin ¡Eh! embargo, todavía ¡Eh! existen dudas sobre su clasificación exacta. Se cree que vivía nadando lentamente o desplazándose en el agua mientras A ver, si entendí, entonces esto pasó de ser a lo que estaba mostrando acá antes, a es a ¿cómo? ¿En serio puede evolucionar tanto para llegar acá? A la bestia, qué loco. o desplazándose en el agua mientras filtraba pequeñas partículas para Claro. alimentarse. No era un animal dominante ni especialmente grande, pero su estructura corporal muestra una etapa temprana de experimentación evolutiva, cuando Bueno, eso sí muchas es formas verdad. aún no se parecían a nada de lo que conocemos Claro. hoy. O sea, imagínate que la evolución sea tan grande como para que llegue a un cambio tan drástico. Megarazne es un nombre ¡Ay, que qué es durante años generó eso! bastante confusión. ¡Ay, Dios Cuando se mío! descubrieron sus primeros fósiles, se pensó que se trataba de una araña gigante prehistórica. Como que De gigante. hecho, su nombre significa Como que gigante, literalmente bro. gran araña, y durante mucho tiempo fue presentada como una de las más grandes que habrían existido. Ay, Dios Sin mío, mira embargo, eso. estudios posteriores mostraron que no era una araña No en era claro. absoluto. En realidad, pertenecía a un grupo extinto de artrópodos marinos conocidos como euriptéridos, a veces Artrópodos. llamados escorpiones de mar. Vivió Mira hace tú. aproximadamente 300 millones de Es años, verdad, en ambientes acuáticos de ¿te imaginas que esto? Bueno, ojalá solo sea la cola, pero imagínate que tenga veneno acá. Ay, que esté ahí al ladito tuyo, el Dios mío. período carbonífero. Su cuerpo era ancho y aplanado, Ay, con una estructura segmentada y una especie de caparazón que le daba un aspecto robusto. ay, qué No tenía la incómodo. forma típica que asociamos con las arañas modernas, y Claro. tampoco poseía las características exactas de los escorpiones actuales. Era un animal adaptado a la vida en el agua, donde probablemente se desplazaba por el fondo y se alimentaba de otros organismos pequeños. Lo interesante de Megarazne no es solo su tamaño, sino la historia detrás de su identificación. Durante décadas Ujú. fue considerada una araña gigante, hasta que un análisis más detallado cambió por completo su clasificación.
Es Claro. un buen ejemplo de cómo la paleontología evoluciona con el tiempo y cómo nuevas evidencias pueden modificar lo que creíamos saber. Coturnocystis fue un organismo marino que vivió hace más de 450 millones de años, en el período Ordovícico. A primera vista, su forma resulta difícil de comparar con la de cualquier animal actual. Su Ah, cuerpo era plano y ¿eso qué es? asimétrico, algo poco común, ya que la mayoría de los Ah, animales modernos presentan algún tipo de simetría clara. Tenía una claro. estructura principal en forma de placa, con un contorno Parece una irregular mano, y una ¿no? O sea, una prolongación mano que salía con 3 deditos. A la de uno de bestia, sus ¿ok? lados. Esa disposición tan particular ha hecho que su interpretación no sea sencilla. Pero, o sea, No ¿esto parece un adentro pez, qué ni un es? molusco, ni un artrópodo. En realidad, Uy, qué pertenece a un incómodo. grupo primitivo relacionado con los equinodermos, el mismo linaje que hoy incluye a estrellas y erizos de mar. Sin embargo, a diferencia de esos animales actuales, Claro. Coturnocystis no tenía la típica simetría radial que caracteriza a los equinodermos modernos. ¿Cómo así? ¿Por Su qué? anatomía muestra una etapa temprana en la evolución de ese grupo, cuando todavía no habían adoptado la forma que hoy nos resulta familiar. Probablemente Mm, vivía en el fondo marino, desplazándose lentamente o permaneciendo cerca del sustrato mientras obtenía alimento del agua. No era un depredador ni un animal de gran tamaño, entonces, pero su ¿qué era? diseño corporal refleja un momento en el que muchas líneas evolutivas aún estaban tomando forma. A la bestia, qué loco. O sea, tipo, si nos ponemos a pensar de una manera un poco más factible, Lo todo esto ha ido de acuerdo a la evolución, ¿no? Cada quien puede creer lo que quiera, pero si realmente esto pasó, ya que hay que darle validación a la ciencia, ¿no? Siempre. Qué loco, o sea, ¿cómo pasa de ser una cosa así a ser otra completamente diferente? O sea, te quedas loco. Longisquama fue un pequeño reptil que vivió hace unos 230 millones de años, durante el período Triásico. Lo que lo hace destacar no es su tamaño, sino las estructuras que llevaba a lo largo de la espalda. ¿Ya? Desde sus vértebras salían prolongaciones largas y delgadas que recuerdan a plumas o escamas extremadamente alargadas. Estas estructuras estaban alineadas en fila y sobresalían bastante por encima de su cuerpo. Durante años, los investigadores discutieron qué eran exactamente. Algunos propusieron que podían estar relacionadas con el origen de las plumas, mientras Claro. que otros consideran que se trataba simplemente de escamas muy modificadas. Longisquama Pero no era qué un loco que, o dinosaurio, sea, sino un literal, creo que todo esto pesa más que que lo tiene, o sea, reptil más primitivo que vivía en un mundo donde los grandes grupos de reptiles aún estaban diversificándose. claro. Su cuerpo era ligero, con extremidades relativamente delgadas, lo que Ujú. sugiere que podía moverse con agilidad A entre no la ser que eso vegetación. sean No alas, está ¿te del todo imaginas? claro para qué servían esas estructuras dorsales. Tal vez cumplían una función de exhibición, regulación térmica o incluso camuflaje. Claro, Lo puede cierto ser, es que su exacto. silueta resulta distinta a la de la mayoría de reptiles conocidos, y muestra que en el Triásico ya existían formas corporales bastante variadas. Helicoquistis fue un equinodermo primitivo que vivió hace más de 500 millones de años, también durante Ay, el no puede período ser, ¿qué es cámbrico. eso? Aunque está ¿En serio relacionado eso con estrellas y existe? erizos de mar actuales, su forma era bastante diferente a la que vemos hoy en ese grupo. Su cuerpo tenía una disposición en espiral, algo poco común dentro de los Pero equinodermos. ese es un En ser lugar vivo, de ¿en presentar serio? la típica simetría radial bien definida de 5 partes, como ocurre en las estrellas de mar modernas, Helicoquistis mostraba una organización ¡Ah! más Mira irregular, como tú. si su estructura estuviera girando alrededor de un eje central. ¡Qué Se cree que vivía loco! fijado al Es fondo marino incómodo de como ver, otros la verdad, equinodermos pero, o tempranos, sea, tipo, tú te probablemente quedas se como que, alimentaba wow. de pequeñas partículas orgánicas presentes en el agua o en el sedimento. Puede Lo ser, claro. interesante de Helicoquistis es que representa una etapa muy temprana en la evolución de su grupo. Su anatomía ayuda a entender cómo los equinodermos fueron desarrollando ¿Qué gradualmente la dice? simetría. Estas imágenes muestran detalles microscópicos de un equinodermo primitivo. Se pueden observar las placas que formaban su cuerpo y su tallo, permitiéndonos entender cómo se alimentaban y movían hace 500 millones de años. Radial que hoy los caracteriza. Qué loco. Dictosaurus fue un pterosaurio que vivió hace unos 85 Estos millones dinosaurios de siempre se han años, visto. durante el período Cretácico. No era un dinosaurio, sino un Ah, reptil no. volador que compartía el cielo con ellos. A Era un simple vista reptil. podría Uy, parecer pero, similar no, a este otros no. A pterosaurios, la pero bestia, mira esto. Mira hasta dónde llega aquí. O sea, digamos que supuestamente
es un ave, ¿no? Eh, Imagínate, o sea, tipo, a ver, digamos que esta cosa mide 1 metro, hasta acá que son 4, o sea, Tenía una característica que lo distingue con claridad. claro, Desde la parte demasiado. posterior de su cráneo sobresalía una cresta ósea muy grande y alargada, ¿Pero qué que en será? algunos ejemplares formaba una estructura doble que se proyectaba hacia atrás. Esa cresta podía ser incluso más larga que su propia cabeza, lo que le daba un perfil bastante particular cuando estaba en vuelo. A diferencia de otros A ver, me imagino pterosaurios, que me Dictosaurus no imagino que esta tenía es la propia estatura cabeza. promedio, ¿no? Que es unos 70 por ahí. Hermano, estas cosas creo que miden casi 2 metros 10, 2 metros 15. Y ahora imagínate acá. Lo que le daba un perfil bastante particular cuando A la estaba en bestia. vuelo. A diferencia de otros pterosaurios, No, pues. Dictosaurus no tenía dientes. Su pico era alargado y Mitosaurus. probablemente lo utilizaba para capturar peces mientras volaba sobre el agua. Claro, Sus probablemente. alas eran amplias y estaban adaptadas para el planeo, lo que sugiere que pasaba bastante tiempo desplazándose sobre mares abiertos. No se sabe con certeza cuál era la función exacta de su enorme cresta. Ajá, ¿por qué habrá Algunos sido? investigadores creen que pudo servir para exhibición o reconocimiento entre individuos de la misma especie. ¿Mm? En cualquier caso, su silueta es una de las más llamativas dentro de los La reptiles verdad que voladores sí, porque, o prehistóricos. sea, tipo, imagínate tener una cosa así, Dios mío, que sea más Tlacocephala grande que no tu es el nombre de una cabeza. sola Sobre especie, todo te va a sino de un pesar, o grupo de sea. artrópodos marinos que vivieron hace cientos de millones de años, desde el Paleozoico hasta el Mesozoico. Su aspecto es difícil de comparar con el de los crustáceos actuales, aunque están relacionados con ellos. Lo primero que llama la atención es su gran caparazón, que cubría casi todo el cuerpo y le daba una forma compacta y cerrada. Desde el frente sobresalían dos ojos muy grandes, prominentes, que probablemente le permitían detectar movimientos en el agua con bastante precisión. Esa combinación de caparazón voluminoso y ojos desarrollados le da una silueta bastante particular. Ay, Debajo de ese ay, no, caparazón se qué. encontraban sus extremidades, algunas de Qué ellas adaptadas incómodo, para qué capturar incómodo. presas. Se cree que era un depredador activo, que nadaba en el agua utilizando apéndices posteriores mientras mantenía el cuerpo protegido por su estructura externa. Oh, qué Durante loco. mucho tiempo, su clasificación fue motivo de debate, ya que su anatomía no coincide del todo con la de los grupos modernos. Claro. Los fósiles muestran una mezcla de rasgos que no encajan perfectamente con ningún artrópodo actual. Mira, lo mismo que Tlacocephala pasó refleja un anteriormente. momento en el que los ecosistemas marinos estaban llenos de formas corporales que hoy resultan poco familiares. Claro. Su diseño, O sea, aunque mira, funcional, mira, es nada que bastante ver, o sea, distinto a lo que solemos mira, asociar con los tiene unos ojos gigantes, o sea, tiene bastantes ahí, no sé cómo se les dice en sus diferentes países, ¿no? Pero creo que aquí son tenazas, ¿no? Y tiene algo muy fuerte. Es como, ¿sí se dan cuenta que es como un cráneo? O sea, no sé ustedes, pero yo lo veo como muy familiar a un cráneo, solo que con ojos súper grandes y así. crustáceos contemporáneos. Tully monstrum, también conocido como el monstruo de Tully, vivió hace unos 300 millones de años, durante el Ok. período carbonífero. Fue descubierto en Estados Unidos y Ajá. desde el inicio llamó la atención por su forma poco común. Su cuerpo era alargado y blando, parecido al de un pez primitivo o incluso a un gusano grande. Pero lo más llamativo estaba en su cabeza. Tenía una especie de trompa extensible que terminaba en una estructura similar a una pinza con pequeños dientes. Además, sus ojos estaban ubicados en los extremos de una barra rígida que Claro. cruzaba la parte superior de la cabeza, como si fueran dos puntos separados por una varilla. Esa combinación de rasgos hizo que durante décadas fuera difícil clasificarlo. Algunos investigadores pensaron que podía estar relacionado con los moluscos, otros con los gusanos, e incluso se propuso que podría ser un vertebrado primitivo. Qué Con el loco. tiempo, nuevos estudios sugirieron que probablemente estaba más cerca de los primeros peces sin mandíbula, aunque el debate no estuvo completamente Sin cerrado mandíbula. durante mucho tiempo. Se cree que nadaba en aguas poco profundas y que utilizaba su Ok. trompa para capturar pequeñas presas. Su Qué estructura no curioso. encaja del todo con ningún animal moderno, lo que lo convierte en uno de esos casos donde la evolución tomó caminos bastante distintos a los que terminaron predominando. Claro. Fue un sinápsido que vivió hace alrededor de 260 millones de años, A la durante el bestia. período pérmico.
Aunque a primera vista puede recordar a un reptil grande, en Claro. realidad pertenece a una línea evolutiva más cercana a los antepasados de los mamíferos que a los Ay, miren, miren dinosaurios. en la Tenía cara. un cuerpo robusto y pesado, A con la patas bestia. fuertes que sostenían una Qué miedo. estructura bastante compacta. Su cráneo Ay, qué era miedo, grueso y oye. sólido, especialmente en la parte superior, lo que ha llevado a pensar que podía utilizar la cabeza para empujar o enfrentarse a otros individuos de su Oh, mira misma tú. especie, quizá en disputas territoriales. A Claro. diferencia de muchos animales grandes de su tiempo, Moschops era herbívoro. Sus dientes estaban adaptados para procesar vegetación, y su tamaño le habría Pero permitido soy yo, se alimentarse de parece al plantas dragón de relativamente Komodo. duras. ¿Sí o qué? No parece haber sido un animal rápido, más bien tendría un desplazamiento firme y constante, apoyando bien el peso en sus extremidades. Vivió en un Bestia. mundo muy distinto al actual, en una época anterior a los dinosaurios, Mira cuando los tú. sinápsidos dominaban gran parte de los ecosistemas terrestres. Su Sináxidos. anatomía refleja una etapa temprana en la evolución de los vertebrados terrestres, antes de que los grupos más conocidos tomaran protagonismo. Claro. Pero, o sea, un dato bueno es de que, o sea, Aegirocassis tipo, no fue eran un enorme carnívoros, por lo artrópodo menos. marino que vivió hace unos 480 Bueno, millones de años, durante el período okey. Ordovícico. Formaba parte de un grupo primitivo conocido como radiodontos, parientes lejanos de los artrópodos actuales. Lo que más llama la atención es su tamaño. Podía superar los 2 metros de longitud, algo considerable para su época. Su cuerpo era alargado y segmentado, con aletas laterales que le permitían desplazarse por el agua de forma ondulante. No, En la parece parte parece frontal tenía apéndices a las articulados, antepasadas del aunque en camarón, su ¿no? caso no estaban O sea, adaptados como para que tú capturar ves y grandes parece un presas. camarón. A diferencia de otros radiodontos más conocidos por ser depredadores, Aegirocassis parece haber sido filtrador. Sus Ah, estructuras mira tú. frontales estaban especializadas para capturar pequeñas partículas y Oh, mira, lo organismos hicieron como diminutos del en el agua, de Minecraft. una forma que recuerda, en cierto modo, a cómo se alimentan algunos animales marinos actuales. Su Sí, así hallazgo no da fue tanta importante cosa. porque mostró que incluso en etapas muy tempranas de la vida compleja ya existían organismos grandes con estrategias de alimentación variadas. Mira tú. Aegirocassis no tenía un aspecto similar al de los crustáceos o insectos modernos, pero forma parte de la misma gran El historia apéndice evolutiva que dio frontal. origen a esos grupos. Deinocheirus vivió hace unos 70 millones de años, durante el período Cretácico. Su nombre significa mano terrible, y durante mucho tiempo fue Okey. conocido únicamente por un par de brazos fósiles de gran tamaño, lo que generó muchas dudas sobre cómo sería el resto de su cuerpo. A la Con el bestia. descubrimiento de esqueletos más completos, se supo que era un dinosaurio bastante particular. Claro. Tenía brazos Se le largos y nota. fuertes con grandes garras, pero Se también le un nota pico normal. ancho similar al de un pato, una espalda con una especie de joroba y patas relativamente largas. Su combinación de rasgos no encajaba con la imagen típica de los grandes depredadores del Cretácico. A Mm, pesar de sus enormes extremidades anteriores, no era un cazador especializado como otros terópodos. Los estudios claro. indican que tenía una dieta variada, posiblemente incluyendo plantas, peces y pequeños animales. Su estructura corporal sugiere que podía desplazarse con cierta agilidad, aunque no estaba diseñado para la velocidad extrema. Durante Mm. décadas fue un enigma en A la la bestia, pero qué paleontología, ya que solo gigante, se ¿no? conocían Imagínate ver partes eso. aisladas. Cuando finalmente se reconstruyó su A figura la completa, bestia. quedó claro que se trataba de uno de los dinosaurios más inusuales en cuanto a proporciones y forma general. Claro, se ve muy distinto, muy Nimetaster ¡ay, fue un artrópodo marino que no! vivió Qué hace más de feo. 400 millones de años, durante el Ah, período Devónico. A primera vista puede recordar vagamente a una estrella de mar por la disposición de sus extremidades, pero en realidad estaba más relacionado con los artrópodos, el grupo que incluye insectos, arañas y crustáceos. Su claro, cuerpo era pequeño y estaba protegido por un caparazón central, del que mira salían tú. varios apéndices largos y segmentados. Estas extremidades estaban cubiertas de espinas finas, lo que le daba un aspecto algo delicado pero al mismo tiempo peculiar. No era un animal grande. La mayoría de los ejemplares conocidos miden apenas unos No pocos puede centímetros. ser. Se cree que vivía en el fondo marino y que utilizaba sus numerosas patas A para la desplazarse bestia. lentamente sobre el sustrato. Probablemente se Te alimentaba de quedas pequeños tú te quedas organismos o sumamente partículas presentes asustado en el entorno, más que de o presas sea, no es grandes. por Lo nada, ¿no? Pero a mí interesante de todo lo que Nimetaster tenga es que cómo ver con combina eso una de que forma que sea así, superficialmente puede literalmente parecer así, familiar con una estructura no que, no al no puedo observarla evitar con más sentir un poco detalle, de resulta bastante un poco distinta a la de de los nervios, artrópodos porque actuales. yo nunca me he acostumbrado a ver, cosas Goticaris y así, Cambropachicope fueron pequeños realmente nunca. artrópodos marinos que vivieron hace más de 500 millones de años, durante el período cámbrico.
Ambos formaban parte de los ecosistemas tempranos donde la mayoría de los Ay, grandes no, ¿qué grupos es animales eso? apenas estaban tomando Ah, forma. ¿qué es eso? Boticaris tenía un cuerpo alargado y segmentado, cubierto por un caparazón que protegía la parte superior. Sus Será extremidades eso, eran no puede numerosas y estaban ser. adaptadas para moverse sobre el fondo marino. Cambropachicope, por su parte, era aún más Oh, mira pequeño y tú. presentaba un cuerpo compacto con varias patas cortas. Su estructura puede recordar de manera muy lejana a algunos crustáceos actuales, aunque su anatomía Claro. no coincide del todo con los grupos modernos. Ay, no, qué feo. Probablemente también vivía cerca del fondo, O sea, desplazándose lentamente y tipo, alimentándose de wow, una partículas o evolución materia increíble, pero orgánica disponible en el entorno. no sé. Aunque no eran animales de gran tamaño, ambos ayudan a entender cómo eran los primeros artrópodos complejos. Sus cuerpos muestran combinaciones de características que hoy no vemos exactamente de la misma manera, y reflejan una etapa en la que la evolución estaba diversificando rápidamente las formas de vida en los océanos. Claro. No puede ser publicidad. A ver. Etaquistis fue un organismo marino que vivió hace Este, unos 300 millones de años, hermano, en ¿qué el es período eso? carbonífero. Sus fósiles se encontraron en Mazón Creek, un lugar donde se conservan con detalle animales de cuerpo blando, algo poco Ok. común. Su forma es bastante ¿Pero inusual. dónde En los quedaría eso? fósiles, el cuerpo parece dibujar una H. Tenía una estructura central alargada, Está. con extensiones a los Una lados H, y es una verdad. parte redondeada O una unida por I. un pequeño tallo. No se parece claramente a peces, moluscos ni artrópodos, y su clasificación ha sido motivo de debate. Algunos investigadores sugieren relación con hemicordados, mientras que otros proponen Mm, diferentes afinidades. No hay mucha información acerca de este animal, pero probablemente vivía fijado al fondo o flotando cerca de él, alimentándose de partículas en el agua. No era grande, pero su estructura lo hace destacar incluso entre otros organismos antiguos. pero qué loco que tengas esa forma, ¿no? O sea. Omnidens fue un ¡Oh! organismo marino. ¿Qué es eso? Hermano, ¿qué es eso? Esto no puede ser real. Esto no puede ser real. Esto es mentira. Eso es mentira. Eso es completamente mentira. No puede existir. No, no, no te creo, no te creo. No te Que creo. vivió hace más de 500 millones de Hermano, años, ¿qué durante es el eso? período cámbrico. Lo que se ha Hola, encontrado de ¿qué este es animal eso? son principalmente sus piezas bucales, una estructura circular cubierta de pequeños dientes afilados. Esa boca podía alcanzar varios centímetros de diámetro, algo considerable para su época. De hecho, por el tamaño de esa ¿Qué? estructura, se estima que el animal completo pudo medir alrededor de 1 metro, lo que lo convertiría en uno de los organismos No más puede grandes ser. conocidos del Cámbrico. Se cree que No estaba puede ser. relacionado con los radiodontos, un grupo de artrópodos marinos primitivos que incluía depredadores activos. Aunque no se ha hallado un cuerpo completo claramente asociado, la comparación con especies similares permite imaginar un animal alargado, con apéndices frontales para capturar presas. Probablemente utilizaba su boca circular para sujetar y triturar animales más pequeños en los mares poco profundos donde vivía. Su tamaño y su aparato bucal indican que ocupaba un papel importante dentro de la cadena alimenticia de su tiempo. A la bestia, qué perro. Si quieres seguir explorando lo que la mayoría prefiere ignorar, suscríbete y sígueme en mis redes. Y recuerda, lo que más tememos no está en la oscuridad, sino frente a nosotros. Bueno, ya les dejo una enseñanza. Mi gente, muchísimas gracias por ver el video. De verdad que estuvo muy bueno. Felicidades, JCO. De verdad estuvo muy interesante y diste datos y cuando a uno se le hacía una pregunta, automáticamente se respondía sola por el video. Muchísimas gracias. Bueno, mi gente, pueden seguirme en mis otras redes sociales, como es Instagram y la plataforma morada. Pueden suscribirse y darle like a este canal. Solo queremos hacer una comunidad mucho más grande. Planeo hacer otro canal que no solo sea de reacción, sino ya un contenido propio, ya sea de jugando, de videojuegos, algún tema o algo así por el estilo. Bueno, mi gente, muchísimas gracias por todo. Les deseo lo mejor del mundo y cuídense. Bye.